¿Existe un protocolo de actuación en caso de emergencia en la escuela? Sí, nuestro centro tiene un protocolo de actuación que se organiza todos los años, en la que todos los alumnos están informados, y alumnas y padres, profesores, personal de la comunidad educativa, están informados de las acciones que tienen que realizar en caso de una emergencia. ¿Por qué cree que es importante que exista un protocolo? La verdad es que la importancia del protocolo se debe a la seguridad de nuestro alumnado y de todo el personal que trabaje dentro de nuestro centro. Deben estar en todo momento informados si surge algún tipo de emergencia, incendio, terremoto, cualquier previsión de catástrofe natural, para que sepan cómo actuar y qué deben hacer en todo momento. ¿Se hacen simulacros periódicos? Sí, se hacen todos los años, se hace un simulacro produciendo como si surgiera un incendio, para que todos los alumnos previamente han sido informados y sin saber el día ni la hora exacta se produce un simulacro en el cual tienen que evacuar todas las aulas, hay responsables de planta, responsable del simulacro, se alarma al 112 como si hubiese un incendio, para que todo el mundo pues sepa en cada momento cómo actuar, cómo evacuar el centro en lo mínimo tiempo posible. ¿Está informado todo el personal del centro sobre el protocolo? Sí, se hace al principio de curso una reunión para si hay algún profesorado nuevo que entra en el centro o algún personal que entra a trabajar en el centro nuevo, se les informa del plan de actuación y en cada clase, en cada aula, tenemos un informe con la forma de actuación, cómo se debe proceder y unas instrucciones para los alumnos, pues como por ejemplo no deben ponerse nerviosos, no gritar, dejar todos sus utensilios, todo su material escolar, salir solo con lo que llevan puesto, etcétera, etcétera. ¿Puede ponerme algún ejemplo de un desastre natural en el que se haya tenido que activar el protocolo de evacuación en la escuela? A ver, en principio, ten en cuenta que estamos en Alcira, Valencia, que aquí está el Júcar y el Júcar toda la vida se ha desbordado. En el año 82 se dio una gran riada. Evidentemente yo aquí no estaba, pero el colegio se llenó de barro hasta 4 metros. Los críos fueron evacuados rápido y en principio lo que sí que tenemos muy clarito es que cuando llueve mucho estamos pendientes de lo que nos diga el ayuntamiento para evacuar con toda velocidad, y si es necesario pecar por exceso, pecamos por exceso, porque aquí hay una psicosis con la riada muy grande. No se va a repetir, pero aún así estamos pendientes de Protección Civil, del Ayuntamiento, de ONGs, para que en cualquier circunstancia coger a los críos, llamar a los padres y evacuarlos poco a poco. ¿Cuáles son los elementos esenciales que tiene vuestro protocolo de actuación? En principio el protocolo lo hizo una empresa especializada, con la que tenemos un contrato, un convenio, como queráis llamarlo. Lo que sucede es que luego hay que ponerlo en práctica. Y claro, al ponerlo en práctica tenemos varios problemas. Un problema es que tienes que evacuar por las escaleras, no puedes evacuar por el ascensor, porque el ascensor es un foco de peligro, y probablemente el hándicap más grande que tengamos es que tenemos niños de 3 años y niños de 17. ¿Vale? Y a la hora de dividirlos, normalmente los hemos dividido, unos grupos salen por la izquierda y los otros por la derecha, hay que coordinarlos un poquito, y en ocasiones les pedimos a los críos más mayores, cuando hacemos la emergencia, que si se da el caso, cada uno coja a un crío un poquito más pequeño y baje un poco más rápido. La velocidad es significativa, pero claro, tenemos que ir con cuidado, porque como se nos caigan por las escaleras, va a ser peor la evacuación el problema de la evacuación que la evacuación en sí, pero realmente hay que coordinar, que son críos de diferentes edades, que salen por la escalera y que deben hacerlo con una cierta velocidad, porque los mayores, como intuyen que no es cierto, pues van un poquito más despacio, pero bueno, normalmente las evacuaciones en 2-3 minutos los colocamos y salen bastante bien. Sofía, ¿cuáles son los riesgos naturales más comunes aquí en la zona sísmica del Mediterráneo? Bueno, yo creo que por magnitud y frecuencia las inundaciones.
Y bueno, en segundo lugar, si dejamos los incendios forestales a un lado, para mí no es un riesgo natural, porque la causa casi siempre es el hombre, pues serían los terremotos. Lo que pasa es que la frecuencia es tan baja que no nos hace nunca pensar en el riesgo sísmico como un riesgo activo, como un riesgo presente. ¿Se informa y forma suficientemente a la ciudadanía y sobre todo al personal de centros educativos sobre medidas de prevención y actuación en caso de desastres naturales? Se informa cuando está ocurriendo, pero antes poco. En los centros educativos se trabaja, hay campañas de autoprotección, pero como un tema mucho más transversal y que se interiorice mucho más en la gente menuda, yo creo que no lo suficiente. Para el nivel de riesgo que tenemos en esta zona, no lo suficiente. ¿Cuáles son las medidas o con qué herramientas, con qué periodicidad se suele dar esta formación o información a la ciudadanía? La periodicidad suele ser cuando hay alguna campaña, y la campaña es cuando hay dinero. Esto debería ser siempre, o sea, es algo que si se habla del agua, porque están contando el ciclo del agua, pues hay que hablar de que el agua por defecto crea problemas y por exceso también los crea, y eso se llama riesgo. Entonces debería ser algo mucho más cotidiano y que la gente, y además no solamente saber que se llama riesgo, sino saber cómo actuar en esos casos. Eso es lo más importante, porque la principal medida de autoprotección depende de nosotros mismos. Entonces, debería ir por ahí. Pero bueno. Begoña, ¿están los centros educativos preparados para minimizar los daños en caso de sismo? Bueno, en principio la normativa sísmica en España surge en el año 94, la actual es del año 2002, aunque está en revisión, y por lo tanto, previsiblemente, edificios, me da igual que sean centros educativos, que hospitales, que residenciales, obviamente, si están construidos antes de esa normativa, pues efectivamente no están pensados con un diseño sismo resistente como los actuales lo estarían. Evidentemente, pues en eso tienen unas carencias. Otra cosa es que se hagan los simulacros, se informe a la población para minimizar los riesgos, pero el edificio en sí, pues si no está construido antes, no estaría preparado, efectivamente, o podría no estarlo. Díganos 4 medidas imprescindibles de toda edificación para que toda edificación debería cumplir para minimizar daños. Bueno, minimizar daños, como hemos visto en el caso del Lorca, la mayoría de víctimas han sido por antepechos, elementos salientes, fachadas que han caído, se han proyectado al vacío sobre la calle, y eso es lo que origina a las víctimas. Entonces, la normativa está muy enfocada a garantizar la estabilidad estructural del edificio, pero también es importante garantizar el que esas fachadas estén ancladas a la estructura, los antepechos o aparatos de aire acondicionado que se anclan, se oxidan después esos anclajes, habría que revisarlos, y todo eso que parecen pequeñas cosas al final sí que minimizan mucho lo que es el peligro y garantizan la salvaguarda por lo menos de las personas. ¿Dónde se pueden dirigir los interesados para saber más sobre este tema? Pues la verdad es que dentro del plan de riesgo sísmico sé que hay unos planes de actuación municipal que se deben disparar en cada ayuntamiento, que contemplan muchísimas cosas, y una de ellas es información al ciudadano. Como el plan de riesgo sísmico se ha aprobado hace poco, sé que están en implantación ahora mismo y en fase de elaboración de todos esos planes de acción municipal, pero entiendo que si hay iniciativas como la vuestra, pues mucho mejor, porque apoyarían esa información al ciudadano. La información se ha mostrado como la mejor opción para evitar riesgos a la población. Muchas gracias. ¿En qué consiste el plan especial frente a riesgo sísmico de la Comunidad Valenciana? Sí, bueno, el plan especial, todos los planes de emergencia realmente son un entramado que, mediante un reparto de competencias aquí en España entre el Estado, comunidades autónomas y municipios, se efectúan frente a cualquier riesgo importante. En concreto, riesgos naturales son competencia de la comunidad autónoma, el riesgo de inundaciones, el riesgo sísmico, el riesgo de incendios forestales, luego también hay riesgos tecnológicos como mercancías peligrosas, las químicas afectadas por la Directiva Europea Seveso y finalmente, pues eso, sí, y el riesgo radiológico, perdón. El plan sísmico es un plan especial que se ha tardado un poco en efectuar su elaboración porque requería unos estudios bastante complejos, tanto de peligrosidad como vulnerabilidad. Finalmente, el estudio de vulnerabilidad, contactamos con el IBE
y el IVE, el Instituto Valenciano de Edificación, lo elaboró. Es un estudio muy bueno, lo están tomando como referencia otras comunidades autónomas, y el estudio de peligrosidad ya existía elaborado por la Universidad de Alicante y se adaptó simplemente a los requisitos que establecía la directriz estatal. Pues el plan es la organización prevista para, en una zona sísmica como es la Comunidad Valenciana, especialmente la provincia de Alicante, donde el riesgo sísmico es importante, es grave. En, digamos, la provincia de Valencia es riesgo medio y la provincia de Castellón tiene menos riesgo. Es una emergencia que, gracias a Dios, no ocurre en muchísimos años. Ahora hablaban de que no ha habido un sismo importante en esta comunidad desde hace 130 años, pero vamos, eso no quiere decir nada. O sea, los periodos de retorno se van cumpliendo y podría haber un sismo porque hay riesgo realmente. ¿Incluye este plan medidas de prevención y actuación en el ámbito escolar? Este plan y todos los planes incluyen un apartado de consejos de prevención y de información y protección a la población. En concreto, este plan incluye qué debes hacer antes de que ocurra un terremoto, si vives en zona sísmica, qué debes hacer cuando ocurre el terremoto y después, y en diferentes situaciones, si estás en casa, si vas en coche, si estás en el colegio, ¿sabes? Pero realmente donde están definidas bien las medidas que deben adoptar los escolares es en los planes de autoprotección que elaboran los colegios en base a una orden de la Consellería de Educación, una orden que se hizo la primera en el año 95 y luego se ha ido actualizando y la última orden es del año 2012. En cuanto a la formación se refiere, ¿incluye este plan formación dirigida al personal de los centros educativos y sus alumnos? Exactamente no, pero te puedo comentar que, por ejemplo, hace un año, sí, a finales de 2014 se hizo un simulacro en Torrevieja organizado con motivo de la implantación de este plan y en colaboración con el Ayuntamiento de Torrevieja, y parte del simulacro, que era bastante complejo, incluía la evacuación de los colegios. En un principio se pensó en efectuar la evacuación de todos los colegios de Torrevieja, luego nos pareció un poco excesivo, sobre todo por los padres y por la posible alarma que se pudiera generar, pero sí que se hizo en varios colegios que todos ellos disponían de su plan de autoprotección y se aplicaron las medidas específicas de evacuación por seísmo, o sea, la protección debajo de una mesa, llevar algo cubriendo la cabeza, evacuar ordenadamente bordeando la clase, bueno, determinadas medidas que se aplicaron allí. La Consellería de Educación a los colegios les obliga a tener previstas esas medidas y si tienen un riesgo especial, riesgo de inundación, riesgo sísmico, hace que lo contemplen y si hay medidas específicas frente a ese riesgo, hace que estén incluidas. También se efectúan simulacros periódicos.